Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí dándole gracias a Dios por este nuevo día, creyendo, ¿verdad?, que su misericordia es nueva cada mañana. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Ah, una vez más, estamos llegando ante sus hogares a través de este medio de comunicación y le damos gracias a Dios por ello. Bendiciones para todos. Ah, Vamos a tener un corto devocional esta mañana, ah, que sea de provecho, sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante. Señor, te damos gracias en estos momentos, Padre, por estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, a encontrar el camino que lleva hacia la verdad, hacia la vida. En nombre de Jesús, háblanos a través del mensaje de tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, gracias por estar aquí, ¿verdad?, con nosotros. Esta mañana maravillosa, esta mañana preciosa. Vamos a compartir unas cortas palabras, un corto pensamiento y que podamos, ¿verdad?, tomarlo como un consejo, una bendición para que podamos seguir en este camino, ¿verdad?, hacia adelante, en el nombre precioso de Jesús. Esta mañana el mensaje que vamos a estar tocando nos habla acerca de la fe que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, ¿verdad?, la fe esta mañana y viene de la palabra de Dios allí en San Lucas capítulo 17, versos 5 y versos 6. Dice la palabra del Señor: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Al principio de este capítulo 17, Jesús estaba teniendo una plática muy personal, ¿verdad? Muy amena, muy personal con sus discípulos. Si leemos ahí del verso 1 al verso 4, vamos a mirar que está hablando de tropiezos, ¿verdad? Está hablando de perdonar al hermano si alguien ha ofendido, ¿verdad? Y nos habla de perdonar, dice, de 7 veces, ¿verdad? Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿verdad?, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Los discípulos pues ah, no en ese momento, ¿verdad?, llegaron a un punto donde tuvieron que examinarse a sí mismos. Por eso le dicen al Señor, ¿verdad?, aumentanos la fe. Era un examen, una prueba quizás que estaban ellos pasando, experimentando, y quizás no entendían completamente el consejo, ¿verdad?, en su totalidad. Ah, es como cuando terminamos un curso, ¿verdad?, o una materia y llega el momento del examen o el momento de la prueba. Ah, Estamos allí solos, ¿verdad?, tomando aquella prueba, tomando aquel examen. El cuarto de examen, todo es silencio, todo está en quietud, y a veces estamos allí solos, aislados. ¿Por qué? Porque estamos tomando aquella prueba, aquel examen, el cual ya hemos estudiado, ya hemos, ¿verdad?, pasado por allí, y ahora viene el momento donde tenemos que tomar aquel examen. Bendito sea el Señor. Llegan los discípulos a la conclusión, ¿verdad?, que les faltó preparación, y le dicen al Señor: aumentanos la fe. Jesús le dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijeran a ese sicómoro, ¿verdad?, remuévete y échate en el mar, y él les obedecería. Y es algo que, pues, considerándolo nosotros también, ¿verdad?, tenemos que asegurarnos en qué nivel está nuestra fe. Estamos en momentos
pasan momentos en nuestra vida, ¿verdad? No sabemos qué cosas o circunstancias se nos pueden presentar en la vida, como lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Y el Señor pues requiere de nosotros que practiquemos esa fe, que pongamos en marcha esa fe. Bendito sea el Señor. ¿Por qué debemos de saber nuestro nivel de fe? Bueno, es algo que nos debe de poner a pensar, ¿verdad? Ah, el por qué debemos de saber es nuestro nivel de fe. Primeramente, pues porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Allí en el libro de San Lucas, capítulo 8, o más bien bendito, Hebreos capítulo 11, perdón, capítulo 11, verso 6, nos dice la escritura, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Porque es necesario ah, saber el nivel de nuestra fe, porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Otra de las cosas que debemos de saber, el nivel de nuestra fe, es para vencer todo temor y todo miedo. En el capítulo 8 de San Lucas, Jesús, una vez más con sus discípulos, capítulo 8 allí, verso 23, dice la escritura, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Estaban cruzando el lago y en esos momentos dice que Jesús se fue a descansar. Entonces vino una grande tempestad que azotaba la barca, ¿no? Y ellos pues les dio temor, les dio miedo y al momento fueron y lo despertaron, ¿verdad? Fueron a llamarle y, y le dicen los discípulos, ¿verdad? Ah, eh, ah, que estaban pasando por esa tempestad, dice que perecemos, en otras palabras estaban a punto de perecer, ¿no? Entonces Jesús se levanta y reprende a los vientos, pero una cosa que nos llama aquí la atención, les dice el Señor, ¿dónde está vuestra fe? ¿Verdad? El nivel de fe en nuestra alma, en nuestro corazón, debe de ser algo que nosotros siempre debemos estar cuidando. Bendito sea el Señor. Entonces, no solamente porque sin fe es imposible agradar a Dios, sino para vencer el temor y el miedo. También la fe es, ¿verdad? Para tener seguridad en nuestro caminar. Debemos tener nuestra fe elevada en el Señor para que poder nosotros tener seguridad en nuestro caminar. Segunda a los Corintios capítulo 5, capítulo 5 verso 7, dice así la escritura, porque por fe andamos y no por vista, porque por fe andamos no por vista. Entonces, cuando elevamos nuestra fe, podemos, hermanos, confiar en Dios, podemos tener toda esa confianza en el Señor, ¿verdad? Y no solamente por lo que vemos, sino andamos por fe. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y son cosas que nos van a ayudar a elevar o debemos de saber dónde está ese nivel de fe nosotros ah, para que podamos nosotros, hermanos, alcanzar el nivel de fe que necesitamos. ¿Cómo podemos entonces también, hermanos, elevar nuestra fe? ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe en medio de circunstancias, en medio de necesidades, en medio de cosas que pasamos a través de este mundo? Una de las cosas que nosotros podemos
ayudarnos a aumentar nuestra fe o a elevar nuestra fe, es escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, dice así la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí tenemos, ¿verdad? El escuchar la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, el estar atento a la voz de Dios, va a aumentar, va a elevar nuestra fe. Dice así, entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acostumbrar el oído, acostumbrar nuestro oído a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Poner atención a lo que Dios nos habla, Dios nos dice a través de su palabra. Otra de las formas que podemos nosotros aumentar o elevar nuestra fe es buscar la forma de vencer toda duda. Mateo 14:31, en el libro de Mateo 14:31, gloria a Dios, dice la escritura de esta manera. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí está hablando cuando el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice que caminaba sobre las aguas. Jesús le dijo: ven a mí, y entonces Pedro comienza a caminar sobre las aguas, ¿verdad? El apóstol Pedro, una experiencia tremenda para él, pero en el momento en que empezó a sentir que se hundía, pues empezó a flaquear su fe. Entonces exclama al Señor, ¿verdad? Él le comienza a clamar a Dios, al Señor, y el Señor ahí estaba, el Señor Jesús ahí estaba, extiende la mano y lo levanta, ¿no? Entonces le dice el Señor, al momento Jesús extendiendo la mano, tomó de él, ¿verdad? Asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces el elevar nuestra fe, hermano, nos va a ayudar a vencer toda duda. Bendito sea Dios, ¿verdad? Cuando hemos elevado nuestra fe, hermanos, y estamos conscientes, estamos seguros de que con Cristo todo es posible, con Dios todo es posible, para lo que el hombre sea imposible, para Dios todo es posible. Todas las cosas son posibles para Dios. Entonces vamos a mirar los resultados de aquella fe, ¿verdad? De aquel aumento de fe en nosotros. Uno de esos resultados nos va a abrir el entendimiento, va a elevar nuestra manera de pensar, vamos a poder mirar las cosas a nuestro alrededor y vamos a tener, ¿verdad? Seguridad, vamos a pensar las cosas. Entonces, los resultados de elevar nuestra fe nos va a elevar nuestro entendimiento. Primero a los Corintios capítulo 2, verso 5. Vamos a primero a los Corintios, gloria a Dios, capítulo 2, verso 5. Dice así la escritura. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces ahí estamos mirando, ¿verdad? Eleva nuestro entendimiento. Uno de los resultados de incrementar o elevar nuestra fe. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces va a abrir nuestro entendimiento. Bendito sea el Señor. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿verdad? Pablo dijo estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le había dicho: sé tener en abundancia, he aprendido a tener en escasez, ¿verdad? Había pasado por diferentes situaciones en su vida, diferentes luchas, pruebas, pero él estaba confiado, estaba seguro. Entonces él mismo se habla a sí mismo diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nos va a abrir el entendimiento, hermanos. ¿A quién
en quién confiamos, con quién estamos seguros, ¿verdad? Dios es con nosotros. También, hermanos, otro de los resultados nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria sobre de este mundo, ¿verdad? Y ah, ahí en la primera de Juan capítulo 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, todo aquel que cree en Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo en el Señor, ¿verdad? Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito sea Dios, ¿verdad? Ahí está la palabra victoria, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nos ponemos nuestra fe en el Señor, bendito sea Dios, vamos a mirar este resultado, ¿verdad? Vamos a tener la victoria, aleluya, ¿verdad? Sobre todo aquello que venga en contra de nosotros. Y pues también otro de los resultados que sin duda ah, buscamos, ¿verdad? Y estamos a veces esperando, ¿verdad? Es de que Dios supla toda necesidad. Entonces, elevando nuestra fe, levantando nuestro ánimo, ¿verdad? En el Señor, bendito sea Dios, nos va a ayudar a recibir lo que necesitamos. Dios va a proveer, el Señor va a suplir nuestras necesidades. En Lucas capítulo 8, vamos a capítulo 8 en San Lucas. Capítulo 8, verso 47. Está hablando aquí de una mujer que tenía una enfermedad, ¿verdad? Entonces, ah, ella se animó, ella se armó de valor, ella levantó su fe al grado que si ella misma se dijo, si yo tocare el borde de verdad de la vestidura, yo tocare el borde de la vestidura del Señor, yo seré sana de aquel azote, yo seré sana de esta enfermedad. Ella había pasado años, dice la escritura que 12 años tratando de que su necesidad fuera suplida, ¿verdad? Aquella enfermedad, aquel flujo de sangre que no la dejaba, pues no la dejaba vivir, no la, ¿verdad? Tranquila, no la dejaba estar en paz. 12 años, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, ah, miró la oportunidad que ese era el momento de animarse, elevar su fe, y ella no miró las circunstancias a su alrededor, ella no miró quién la iba a detener, o no, ella solamente puso sus ojos en Jesús, ¿verdad? Entonces nos dice la escritura que se lanzó, hermanos, y tocó la vestidura del Señor, y en ese mismo instante dice que ella quedó sana de su enfermedad. Entonces Jesús le dijo estas palabras, bendito sea el Señor, le, le, le dice en el verso 47, ¿no? Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada, se le suplió su necesidad. Verso 48, aquí es lo que Jesús le dijo. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Sí, hermanos, cuando uno eleva su fe, cuando uno aumenta su fe escuchando la palabra de Dios, venciendo las dudas, ah, todas estas cosas, vamos a obtener esos resultados. Son resultados que nos van a traer pues bendición, nos van a traer gloria al Señor, ¿verdad? En este caso le trajo a la mujer que sanidad, sanidad para su cuerpo, ¿verdad? Fue sana de aquella enfermedad. Entonces, ah, esa es de grande estima, ¿no? Es de grande estima la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que se nos ha dado una medida de fe.
Bendito sea el Señor. Y pues, hermanos, hay que aprovechar. Hay que aprovechar lo que Dios nos ha dado, ha puesto en nuestro corazón. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y usar esa palabra que tenemos con nosotros, ¿verdad? Y que la fe aumente cada día. No andamos por vista, sino que andamos por fe. Bendito sea el Señor, y podemos vencer todo obstáculo, podemos vencer todo aquella oposición, ¿verdad? Aquello que lucha, aquella prueba. Solo, ¿verdad? Examinarnos dónde estamos parados, dónde está nuestro nivel de fe. Si tan solo pudiéramos creer, ¿verdad? Y que Jesús, ¿verdad? Él nos puede ayudar, seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Me da mucho gozo, alegría, poder compartir con cada uno de ustedes estas palabras que creo que van a ser de ayuda, de bendición, así como han sido de bendición para mí, ¿verdad? Que también sean de bendición para usted. Dios los bendiga, los guarde. Es un placer, un gozo, una alegría haber estado con ustedes. Padre, bendice a cada uno de tus hijos esta mañana. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se mueva. Bendito Dios, proveyendo, Señor, trayendo sanidad para aquellos que están pasando por enfermedad, trayendo bendición por aquellos que están pasando por necesidad. Señor, todos en estos momentos, de una forma o de otra, estamos pasando por diferentes necesidades. Bendito Dios, que tú suplas a través, Señor mío, de tu poder divino, suplas cada necesidad conforme a tu riqueza en gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Es un gozo, una alegría poder haber podido compartir estas palabras de ánimo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Estamos con ustedes y sabemos que ustedes están con nosotros. Y pues hasta la próxima, hermanos, nos estaremos viendo a través de este medio de comunicación, a través de este video. Dios los bendiga y los guarde en el hueco de su mano. Amén. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida,
desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.